¿cómo están? Nos saluda el doctor José Luis Pérez Guadalupe y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la ética, la integridad y la corrupción, que están muy conectados, quizás por falta de ética justamente es que llegamos a ciertos estados de corrupción, que siempre las situaciones de corrupción como la que estamos viendo en el Perú en estos momentos, como la que vivimos también hace casi 20 años, hay que verlas como si se quiere momentos en que se manifiesta la corrupción, no es la que se produce. Entonces hay que entenderlo lamentablemente con situaciones que no hemos aprendido en el país. Hace 20 años creímos equivocadamente que la corrupción estaba focalizada y centralizada en Montesinos y toda su banda. Pero hay que ver que ciertamente si es que existía una organización central de la corrupción desde el Estado, liderado por Montesinos, no es verdad que la corrupción solamente se limite a unas personas. Lamentablemente, cuando surgen situaciones extremas como estas, no solamente hay gente corrupta y corruptora, sino también gente que se deja seducir por la corrupción, por un lado. Y por otro lado, que no solamente hablamos de un enfoque personal, sino también corporativo y sistémico. Entonces son tres círculos o tres ámbitos en los que presenta la corrupción. El enfoque que vamos a tomar en esta oportunidad, para esta clase, es el enfoque de la ética. La primera clase es si se consideran personas éticas y por qué. Lógicamente, la mayoría, si no la totalidad, dicen que sí se consideran personas éticas, pero eso es obvio. Todavía no encontraba a nadie que diga, no, no soy ético. Pero lo interesante de la pregunta es el por qué. Entonces, la mayoría de ellos me dicen porque yo he sido criado en los valores de la familia y sigo esos valores, y muy bien. Entonces, yo digo, ¿y qué hubiera pasado si en tu familia hubiera sido criado en unos valores que realmente no son éticos? Entonces, los alumnos se sorprenden. ¿Cómo que los valores? A ver, le digo, ¿qué pasa en una familia de avijeros, o una familia acostumbrada a robar o mentir o cometer delitos? ¿Cuáles son los valores que se inculca y crecen en esos chicos? Los niños de la calle, los pirañitas, o las zonas subculturales de la delincuencia. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa si en la casa, en el ambiente social inmediato, uno está insertado y criado en valores disociales? Entonces, si eres criado con esos valores y ahora los cumples, entonces eres una persona ética. Entonces ahí comienza una discusión muy interesante. Es decir, una cosa son los valores, otra cosa es la ética. Una cosa es la moral y otra cosa es la ética, que es la primera diferenciación que quiero plantear en esta charla. Otras personas me dicen, yo sí soy ética porque cumplo las normas de la sociedad, cumplo la ley. Entonces le digo, ¿y qué pasaría si las normas sociales no son éticas? ¿Qué pasa si en tu sociedad se acostumbra a seguir normas no éticas? Claro, el ejemplo típico es el tema de la esclavitud. Claro, hace 200 años, en fin, se aceptaba. Ahora nadie aceptaría la esclavitud, pero en esa época sí era aceptado socialmente y hasta legalmente. O el machismo. ¿Qué pasa en sociedades donde se acepta el machismo? La discriminación a la mujer. Además, tenemos sociedades en otras latitudes donde las mujeres no solamente no pueden votar, ni siquiera pueden conducir un auto. Y hasta es delito. Entonces, el hecho de seguir las costumbres sociales no garantiza una conducta ética. Inclusive, la legalidad no necesariamente es ética. Mayormente, la ética está muy cerca y sigue las líneas de la religión y de la legalidad, pero no siempre. Y no necesariamente. Entonces, la pregunta es, a ver, ¿de qué estamos hablando? Si yo he sido criado en una familia con unos valores y los cumplo, y pueden ser que estén equivocados, ¿qué pasa si yo estoy en una sociedad donde he sido creado bajo esas costumbres y ahora resulta que no necesariamente es ético? ¿Qué pasa que si tenemos normas legales, inclusive, que amparan tal o cual conducta y resulta que no es ético? ¿De qué hablamos? A ver,
La palabra ética y la palabra moral significan lo mismo, y etimológicamente una viene del latín mos moris y el otro del griego, del ethos, que significa conducta, costumbre, manera de actuar y de ser, en fin, socialmente. Pero a través de los años, y depende de los filósofos, pero en la actualidad, y nos sirve esta visión diferenciadora entre moral y ética, es que la moral es vivida. La moral es lo que tú vives, mientras que la ética es pensada, es racional. Si quieren, pongamos, la moral es lo que yo vivo, lo que yo creo que está bien, y de acuerdo a mi cultura hay unos estándares morales, y eso es lo que marca la moralidad. Que no quiere decir que esté bien, pero tampoco quiere decir que esté mal, ojo. Entonces, ¿qué es la ética? La ética tiene dos características. Primero es la racionalidad. La ética es racional. ¿Qué hace? Razona, piensa sobre aquello que yo vivo. Es decir, piensa sobre los valores de esta sociedad y se pregunta, a ver, ¿estos valores racionalmente en verdad son buenos? Supongamos hace 200 años, cuando hay esclavitud. La pregunta es, oye, perdón, la esclavitud, el dominio, tener a la otra persona como propiedad y poder inclusive hasta hacer depender de ti toda su vida y hasta su muerte, la ética se pregunta. Entonces la ética tiene, decía, dos características, la racionalidad y segundo, la pretensión de universalidad. Es decir, es un elemento, si queremos verlo, es como la ética es el horizonte a donde tenemos que llegar. Y las morales son las vividas en la sociedad, en los grupos humanos, una moral personal, que la idea es que se vaya acercando cada vez más a esa ética, y creo que como humanidad nos hemos ido acercando. Y un hito importante de este acercamiento a normas universales, ciertas, a todas las personas por igual, independientemente de en qué país naciste, independientemente de qué cultura eres, independientemente de qué épocas naciste, un hito importante es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 48. ¿Por qué? Porque por primera vez, y eso es lógicamente un sustrato occidental cristiano, por primera vez se plantea que todos los humanos tenemos derechos. Hayamos nacido y seamos donde sea o ahí seamos del color que seamos. Y la nacionalidad, la bandera, el estatus, todos tenemos derechos por igual. Todos los países han suscrito esa declaración. Por primera vez. Claro, luego de 2 guerras mundiales, ¿no es cierto? Tuvimos que pasar esa crisis. Luego del optimismo, de la modernidad, y de la racionalidad, y del enciclopedismo, y que, bueno, ya el hombre es el centro de todo y el Dios, vienen las 2 guerras mundiales y tú dices, a ver, ¿de qué Dios estamos hablando? ¿Cuáles son tus dioses o cuáles son tus valores? Son los mismos valores de países invasores con una mentalidad, doctrina nazista, fascista, como quieran llamarlo, nacionalista. Entonces el mundo, después de acabar la Segunda Guerra Mundial, se plantea, perdón, no podemos seguir así. Y ahí es donde nace entre la Liga de las Naciones esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, las Naciones Unidas y todo lo demás. Y este es el primer hito en el cual nosotros podemos ver, efectivamente, miren, hay cosas universales en las cuales todos estamos de acuerdo. Ese es un comienzo ético. Y hay cosas, efectivamente, que se están formalizando, pero hay cosas que a todos los humanos, estemos donde estemos, nos choca, nos repele. Injusticia, el asesinato, el terrorismo. Es un caso moderno para que veamos este consenso. Es lo que sucedió hace un tiempo con Donald Trump y que separaba a los niños de sus madres cuando cruzaban la frontera, esa migración irregular, porque no existe una migración ilegal, y los separó. ¿Y qué hizo todo el mundo? Todo el mundo, en todos los países, rechazaron esa medida inhumana de separar a los niños de sus padres. Y tuvo que retroceder. Ahí vemos que hay cosas que nos repelen a todo. Hay cosas en las cuales hay un consenso absoluto universal. Es decir, esto no es justo, esto no es humano, esto no se debe hacer.
Pero hemos hablado de la ética en contraposición de la moral. Repito, bajo esta perspectiva hay mil y un definiciones de moral y ética, se pueden tomar como sinónimos, como ya hemos dicho, etimológicamente es lo mismo. Pero ¿por qué nos ayuda y sobre todo con el tema de la corrupción? Cuando hablamos de la corrupción en el Perú, sobre todo, no estamos hablando de una persona, ni siquiera de una institución, lamentablemente. Y centrémonos en algo que es muy actual, es muy reciente, los famosos audios de la corrupción, la banda de los cuellos blancos, como quieran llamarlo. Y muy interesante, cuando salen los primeros audios, los obispos del Perú sacan un comunicado y en el primer párrafo dice: lo que estamos escuchando en los audios ¿es una excepción o es una generalidad de nuestro sistema de justicia? Es absolutamente válida la pregunta que se hacen los obispos, que creo que recogía el sentir de la población. Oye, estos audios, perdón, ¿son ellos nada más? Y conforme fueron saliendo los audios se dieron cuenta que no solamente era un juez, era el otro, y el otro, y el otro, y el fiscal, y el ministro, el presidente, el congresista, en fin, etcétera, y digo, como generalidades, ¿no? Y más adelante Monseñor Cabrejos comenzó a hablar sobre una cultura corporativa de la corrupción. Y frente a la pregunta, ¿es excepción o generalidad? Y ahí reconozco la valentía del nuevo presidente del Poder Judicial. Claro, porque esto devino una crisis absoluta. El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, tuvo que renunciar. Todo el Consejo Nacional de la Magistratura, que nombra a los jueces y fiscales, todos tuvieron que irse, aunque no querían. El Congreso los sacó, algunos se fueron y otros los sacaron. El nuevo presidente, el doctor Víctor Prado Saldarriaga, con muy buen tino, muy sobrio, sabiendo que tenía que liderar una crisis de su institución que afectaba totalmente al país, como es el poder del Estado, como es el sistema de justicia, él dijo: el Poder Judicial está penetrado por el narcotráfico y la corrupción. Así de claro. Y dijo: lo que sucede en el Callao está en los titulares, sucede en 14 cortes del Perú. ¿Y qué pasa si una persona tiene el valor de su casa, pero entra en una corporación como esta, bajo el supuesto de que existe, como decía Monseñor Cabrejos, una cultura corporativa de la corrupción? Se va adecuando. Y si no se va a adecuar, se va a salir. ¿Y qué pasa si esta es la costumbre normal de estas corporaciones? Se va a adecuar. Es más, va a llegar un momento en que va a pensar que esto es así, y por una serie de justificaciones que vamos a ver en la siguiente lección. Puede haber, si se quiere, zonas, barrios donde la gran mayoría vive de la delincuencia. Grupos subculturales, y hasta como estamos viendo, el Poder Judicial y otros, culturas corporativas de corrupción, en donde la gente cree que está haciendo bien, o al menos se justifica para no aceptar que está haciendo mal. Pueden ser sus morales vividas, su forma, y para ellos son sus valores de ser. Pero la pregunta es, ¿esto es ético? Y justamente es necesario diferenciar en este sentido la moral de la ética. Es decir, pueden haber morales grupales, sociales, que no necesariamente son éticas. Y esto que está pasando en el Perú. Nos hemos acostumbrado a una cultura de la corrupción desde que le das el 5 soles al policía, o le das 5.000 soles al juez, o le das 50.000 soles a la constructora, o 5 millones al presidente, y nos parece normal. Lamentablemente. Nos parece normal. Como todo el mundo lo hace. La ética justamente viene a salvarnos de estas morales sociales, de estas morales grupales. Y la ética racionaliza, oye, ¿esto está bien o está mal? Un segundo punto que quería tocar en esta clase
es una pregunta que yo les hago a mis alumnos siempre. Tráigame un ejemplo de dilema ético de su trabajo. Y siempre traen dilemas muy interesantes, muy parecidos, y generalmente estos dilemas éticos encajan en el siguiente modelo. Yo soy funcionario de tal sitio y alguien vino a ofrecerme cierto dinero para hacer cierta cosa indebida, para soplarse ciertos requisitos, para acelerar ciertos procesos. Entonces, ¿y tú qué hiciste? Bueno, yo lógicamente dije que no. Muy bien, yo le digo, bien, te ofrecieron una coima y tú no aceptaste. Le digo, entonces, ¿cuál es el dilema ético? El dilema ético, sí, claro, pues si está mal, no, sí está bien, pero ¿dónde está el dilema ético? Entonces no entiendo. A ver, le digo, ¿tú sabías que esa coima estaba mal? Sí, claro. Entonces, ¿dónde está el dilema? A ver, y atención acá. Si tú sabes que algo es bueno y algo es malo, y esto es malo, claramente malo, y no hay duda, no hay dilema. Ya sabes que está mal. Lo que pasa es que tú no sabes si aceptarlo o no. Entonces aquí planteamos una diferenciación. Una cosa es saber lo que se debe hacer y otra cosa es hacerlo. Entonces, muchas veces nuestros dilemas que llamamos éticos en verdad no son dilemas éticos. Dilema ético es cuando tienes dos valores que se encuentran y no sabes cuál decidir porque quieres obtener o el bien mayor o el mal menor. Ese sí es un dilema. Pero la mayoría en nuestra sociedad lamentablemente relajada, porque claro, sabe si esto está mal. Su duda es si acepto o no acepto la coima. O sea, tu dilema es ir contra tu ética, ir contra lo que tú piensas. Y eso no es un dilema ético. Dilema ético es en el plano de los valores, ¿cuál valor es el que prima? Si son valores efectivamente que entran en contradicción. Típico caso un caso de necesidad médica, entonces necesitas salvar a madre. En esos casos médicos, pero a veces cuando tienes dos opciones y tienes que optar por una nada más, dos posibilidades y optas por una. Que no pueden ser las dos y las dos son buenas, entonces. O se tiene que tomar una decisión drástica que va a afectar a cierto grupo de personas y tú buscas que afecte a la menos cantidad y en menor dimensión. Pero la mayor de las veces se entienden ellos no el dilema ético, sino más bien el conflicto de intereses. Aquí plantearíamos una pequeña pirámide. Es decir, si planteamos acá, una cosa es el saber qué debemos hacer. La gran mayoría lo sabe. La gran mayoría de peruanos, latinoamericanos, sabe qué debe hacer. Digo, excepto estas subculturas donde ya distorsionaron todo. La mayoría sabe que robar es malo. La mayoría sabe que coimear es malo. La mayoría de los jueces que vendían sus sentencias saben que eso es malo. Pero hacen otra cosa. Pero ya no está en el dilema ético, porque sí saben que está mal. Si dudaran es otra cosa. Saben que está mal. Saben que no lo deben hacer. Pero sin embargo, no tienen la voluntad para cumplir aquello que ellos saben que está mal. Primer nivel, el saber ético, que es el saber qué cosa está bien y está mal. Repito que la gran mayoría más o menos tenemos estándares universales sobre eso. La segunda es el actuar ético. Y es ahí donde fallamos. Sabemos que está mal, pero actuamos de manera diferente a lo que pensamos. Y en tercer lugar es el ser ético, que es el tercer nivel donde ya la persona se plantea o no lo que se llama moral, una actitud moral fundamental. Nos vemos en la siguiente clase.